En Planta es un programa de la Alcaldía de Medellín diseñado y operado por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia para mejorar la productividad, rentabilidad y competitividad de las pymes por medio de la capacitación y motivación a los operarios de planta con base en la filosofía Kaizen. El tema que hoy nos reúne es Perspectivas de Desarrollo Económico en Medellín, a cargo del señor Secretario de Desarrollo Económico. Tomás Cipriano Mejía Sierra es administrador de empresas, egresado de la Universidad de Medellín, especialista en emprendimiento e innovación y en marketing de la Universidad de AFIT. Además, tiene formación y trayectoria en emprendimiento, innovación, creatividad y responsabilidad social y empresarial. Tiene amplia experiencia en empresas del sector privado y también en el sector público. Actualmente se desempeña como secretario de Desarrollo Económico de la ciudad de Medellín y dentro de sus retos está liderar programas enfocados al desarrollo económico, la innovación, el turismo, el desarrollo rural, la internacionalización, entre otros, con el fin de crear condiciones económicas ideales para la ciudad. Cuando me invitaron del programa En Planta, que nosotros pues mismo diseñamos junto con el equipo del CTA, pues realmente desde desarrollo económico creía que era poco lo que se les podía explicar a personas que técnicamente están más metidas en el día a día de los temas productivos dentro de las empresas. Sin embargo, mientras hemos venido avanzando en esta presentación, que es la política pública enfocada al desarrollo económico, hay muchos temas que voy a pasar rápidamente, pero hay unos que sí creo que pueden ser muy importantes para ustedes, porque de pronto puede abrir un poco la mente hacia alternativas como lo es el CTA para ustedes los empresarios en términos de productividad, como lo puede ser por ejemplo la Cámara de Comercio para un ejercicio de acceso a mercados, o como puede ser Créame Incubadora de Empresas para un ejercicio de intraemprendimiento que puede surgir incluso del mismo ejercicio de revisar los procesos productivos de cada una de las empresas que ustedes representan. Entonces, cuando vimos esta conclusión, o nos dimos cuenta de esta conclusión, pues nos animamos a venir a pararnos aquí a ver qué bueno les podemos dejar a ustedes con esta presentación. Un breve paso por los principales conceptos que tenemos nosotros definidos dentro de nuestra política y nuestra estrategia. ¿Cuál es la estructura de la Vicealcaldía de Ciencia, Tecnología, Innovación, Desarrollo Económico, Internacionalización y Alianzas Público-Privadas? ¿Cómo está definida la ruta de intervenciones desde el desarrollo empresarial y social, la innovación y la internacionalización? Y finalmente la Secretaría de Desarrollo Económico con todos sus programas, particularmente enfocándonos un poco en el emprendimiento, porque el emprendimiento es lo que recoge absolutamente todo lo que tiene que ver tanto con fortalecimiento empresarial a través del mejoramiento de la productividad operativa, como también el acceso a mercados o la creación o la consolidación de redes empresariales para optimizar procesos y lograr pues eficiencias. Como ustedes bien saben, Colombia más o menos hace 2 años ha tenido un interés muy puntual o muy particular de adherirse a una organización que posiblemente algunos conocen bien, otros la conocen a grosso modo, otros de pronto no la conocen, que se llama la OSD o la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una organización fundada en 1961, donde pertenecen las 25 economías más prósperas y equitativas del mundo. Colombia, precisamente por el crecimiento económico que ha venido presentando sostenidamente en los últimos 10 años, obviamente con algunas caídas, pero cíclicamente hay una tendencia creciente sostenible, se propuso como meta precisamente adherirse a este importante club, porque en últimas nos permite conocer buenas prácticas que han aplicado otros países, otras economías, incluso otras ciudades en materia, puede ser de productividad o puede ser de innovación, de emprendimiento, de internacionalización, etcétera. Entonces para nosotros por eso es sumamente importante y clave que todo lo que estemos haciendo nosotros esté enmarcado dentro de una organización que nos está observando permanentemente para lograr pues ese gran objetivo de adherirnos a esta organización. Entonces, ¿qué entendemos por competitividad? Competitividad quiere decir
desde el punto de vista del territorio, es que una nación o una ciudad es competitiva cuando las firmas que ahí operan, o sea, que operan acá en Medellín, son capaces de competir con éxito en la economía global, pero simultáneamente son capaces de transmitirle ese éxito a sus empleados a través del crecimiento o el incremento del salario promedio y por ende el mejoramiento de las condiciones de vida de sus empleados. Si uno lograra que esta definición puesta en práctica en la realidad de cada una de las empresas que ustedes tienen, que ustedes logren a través del incremento de la productividad que les está promoviendo este programa en planta, acceder a los tratados de libre comercio, a los mercados que tienen tratado de libre comercio con Colombia, y logran posicionarse en nuevos mercados y logran transmitir ese éxito representado en nuevos mercados a ustedes que son pues también los empleados de estas empresas, y simultáneamente se les incrementa el salario y mejoramos el ingreso per cápita, pues en últimas en la ciudad empiezan a pasar cosas como fortalecerse como mercado interno, como tener más recursos para el gasto personal o el gasto o el consumo de las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta definición es sumamente clave, sobre todo si la desagregamos como una estrategia de crecimiento socioeconómico rentable y la generación de empleo decente. ¿Qué es importante que entendamos acá? Es que la alcaldía de Medellín, a diferencia de muchas otras alcaldías, incluso de Latinoamérica, no le está apostando a la generación de empleo. La generación de empleo por sí sola no se puede lograr desde lo público, y más cuando uno entiende que en Medellín la dinámica empresarial es que más del 95% del empleo que se genera en nuestra ciudad se genera desde el sector privado, o sea, desde las empresas que ustedes representan. Entonces mal haría uno en enfocarse única y exclusivamente en la generación de empleo si no somos capaces de promover a través de programas y proyectos estrategias o intervenciones que le permitan a los empresarios o a las empresas crecer rentablemente en nuevos mercados o en mercados actuales a través de la innovación o la creatividad, o incluso el mejoramiento de la productividad, como lo vemos acá. Entonces esta es la estrategia desagregada de una definición de competitividad con una restricción, y es el coeficiente de Gini. ¿Cuántos conocen el coeficiente de Gini o saben qué es? Bueno, el coeficiente de Gini lo que hace es medir el nivel de desigualdad de una nación o de una ciudad. Es decir, mientras el Gini se mide entre 0 y 1, mientras el Gini tiende más a 1, más desigual es un territorio, y cuando tiende más a 0, pues más equitativo es ese territorio que se está midiendo. Sin embargo, nosotros el Gini lo ponemos como restricción porque el Gini por sí solo no puede ser un objetivo. Les explico por qué. Hay un país que tiene un Gini del 0.250, es decir, tiende más a 0, o sea, más igual o más equitativo. Y Colombia actualmente tiene un Gini del 0.504, es decir, tiende más a 1, más desigual. Les hago la pregunta, ¿cuál creen ustedes que es la economía con un Gini del 0.250? O sea, más igual. Tres que me respondan, 3 países que se les ocurran. Canadá. Chile, Canadá. Alemania. Alemania. Tampoco. No, ninguno. Dije 3. No, el país que tiene un Gini de 250 se llama Etiopía, de 0.250 es Etiopía. Un país subsahariano, extremadamente pobre, sin recursos naturales, pero precisamente el Gini se mide ahí. Y es que todos son tan pobres que todos tienen la misma condición. Entonces les explico esto porque es que el Gini no puede ser el indicador, pero sí puede ser la restricción, porque si yo genero crecimiento, genero empleo, con la restricción de no aumentar la brecha de inequidad, estamos haciendo la tarea de competitividad. Entonces me tomé el atrevimiento de explicarles estos 3 conceptos desde competitividad, cómo formulamos una estrategia con una restricción para mostrarles todo lo que se viene. Entonces de la misma OCDE empezamos a analizar también cuáles han sido las mejores prácticas en términos de política industrial en estas 25 economías más prósperas. Este fue un paper o una publicación en el 2013 que se llama Más allá de la política industrial. Asumo que la gran mayoría de empresas que hay aquí sentadas en esta cátedra son industria manufacturera, puede haber servicios también, pero esta política industrial puede ser complementaria para cualquiera de los sectores, porque es que está enfocada a que la ciencia, la tecnología
Y la industria, la política moderna en ciencia, tecnología e industria se debe concentrar básicamente en generar las capacidades y el relacionamiento entre las empresas y las instituciones para que nos permitan tener un papel de facilitador y coordinador desde el gobierno. Entonces, ¿qué transmite esto en palabras claras o fáciles de entender? Es que yo no me debo concentrar desde lo público a intervenirlos a ustedes como empresarios. Yo debo buscar un aliado, en este caso como el CTA, que tiene toda la validez y la legitimidad de instituciones como JICA, como nos lo contaba Karime ahora, que es uno de los aliados importantes de este proyecto. En cada una de estas empresas que pasaron el año pasado por el programa, tuvimos un retorno de más de 12 pesos en incrementos de productividad en términos de optimización de tiempos y movimientos, disminución del producto no conforme, reducción del ausentismo y muchas otras variables de productividad nos permiten precisamente tener un papel de facilitador y coordinador en donde obviamente ponemos los recursos, pero ustedes son los que ponen casi que el trabajo grueso y fuerte para poder mostrar los resultados. Eso es, digamos, en el buen sentido de la palabra, una alianza público-privada. Entonces, de esta política pública extraemos 4 elementos claves del modelo que estamos proponiendo, y es que lo primero es que tenemos que entender de forma moderna qué entendemos por competitividad. Se los acabo de explicar. Crecimiento económico decidido. Quien no le apueste al crecimiento económico definitivamente no se monta en este barco, con la restricción de no aumentar la inequidad, de no aumentar esa brecha, con el objetivo de que se compita con éxito en la economía global y con una diferenciación entre empleo versus empleabilidad. Más concretamente es cómo hacemos para que haya más pertinencia educativa que les genere a ustedes desde las plantas de producción, desde la comercialización, desde la gerencia, un valor agregado desde el punto de vista del conocimiento y desde la formación del talento humano, que muy seguramente va a entrar como vía de ese crecimiento económico. Se abrirán más oportunidades que tendrán que ser pues cubiertas por talento humano altamente competitivo. Una construcción de una visión compartida, unas dinámicas empresariales que ya les voy a mostrar más adelante, unos atractores de intervención que ya les voy a contar más adelante, con el fin de crear una narrativa de ciudad que todos nos apropiemos de esa narrativa y que todos estemos donde estemos, instituciones, empresarios, sector público, seamos capaces de decir lo mismo ante diferentes públicos. ¿Y cuál es esa narrativa de ciudad? Todo parte de esa definición de competitividad. Yo me imagino que aquí hay empresas, unas que pueden ser afiliadas a COPI, otras que pueden ser afiliadas a SICAM, otras que pueden estar afiliadas a la ANDI, otras que pueden estar afiliadas a FENALCO, pero en últimas estas instituciones que les acabo de mencionar, estas agremiaciones, muy seguramente han trabajado decididamente con nosotros esta construcción de esta narrativa. Entonces, lo importante es que esto vaya permeando la base empresarial de nuestra ciudad para precisamente poder crear y consolidar esa narrativa. Una filosofía de interacción sistémica, ya se los mencioné, generar capacidades institucionales. El CTA es un muy buen ejemplo, no solamente en Medellín, sino en Colombia e incluso en Latinoamérica, de cómo se puede trabajar articuladamente con el sector privado en términos de incrementos o mejoramiento en la productividad. Eso es generar capacidades o amplificarlas. Entonces, por eso ponemos aquí experimentar, escalar o amplificar. ¿Cómo experimentamos nuevas capacidades en las instituciones que tenemos? Pues si los empresarios definitivamente hace 3 años no estaban innovando y de un momento a otro la innovación por pura moda empezó a emerger en nuestra ciudad y en nuestras empresas, pues los mismos empresarios nos obligan a crear instituciones como Ruta N. ¿Cuántos de aquí conocen Ruta N? Bueno, entonces Ruta N se crea precisamente para generarle una capacidad adicional que no se tenía en la ciudad en términos de ciencia, tecnología e innovación. Y con base en la creación de Ruta N también se nos abrió una brecha precisamente que estamos cerrando con este proyecto, y es que las empresas que no son innovadoras mucho menos van a ser productivas. Entonces, ¿qué viene primero? Si la innovación trae como consecuencia la productividad o el mejoramiento de la productividad, o si somos más bien productivos, si vamos mejorando y conociendo más a fondo nuestros procesos de producción, nuestros tiempos, nuestras materias primas, con la vigilancia tecnológica, con la frontera del conocimiento, somos capaces después de mejorar esos indicadores hacia atrás, de acceder a recursos, por ejemplo, de ciencia, tecnología e innovación. Yo soy partidario de la segunda, por eso creamos este programa, porque en Ruta N teníamos una oferta de programas de este tamaño, pero resulta que no se estaban sino presentando muy poquitas empresas, y cuando nos dimos cuenta de que era lo que pasaba, es lo que les estoy contando. Si una empresa no es productiva, mucho menos es innovadora. Entonces, ese es un buen ejemplo
de cuándo esta ciudad experimentó una nueva capacidad en términos de innovación y cuál fue el resultado, crear Ruta N. Pero también cuál es una amplificación de una capacidad, como en este caso el CTA, con toda la metodología que tiene en términos de productividad operativa, con toda esa red de aliados que nos permite precisamente amplificar aún más esa capacidad, volverla un proyecto, volverlo política pública, y ya el reto que les queda a ustedes como empresarios es blindar el programa. Es decir, que en el 2015, cuando este gobierno se acabe y llegue el nuevo gobierno, los mismos empresarios sean los que demanden este tipo de programas. Ya les voy a decir por qué, porque el entendimiento, la discusión en Medellín ha trascendido de un eslabón de producción. Esta gráfica lo que explica en el eje Y es el valor agregado en cada una de las etapas de producción. Tenemos preproducción, producción y postproducción. Entonces, la producción, los que conocen el proyecto Medellín Ciudad Clúster o incluso los que conocen el programa del gobierno nacional, lo que conocíamos como los sectores de talla mundial, inicialmente cuando se crearon los contenidos en una discusión con los empresarios, todo estaba concentrado en el eslabón de producción. ¿Cómo produzco más? ¿Cómo mejoro mis procesos productivos? ¿Cómo logro bajar el costo de las materias primas? Todo estaba absolutamente concentrado en producción. Pero cuando uno ve solo producción y no ve en dónde se puede agregar valor en toda la cadena de producción del sector en el que yo me muevo, pues es muy difícil poder generar valor, perdónenme la redundancia. Pero cuando nosotros desde lo público, en alianza con el CTA y con otras instituciones, somos capaces de mostrarle esto a un empresario, por ejemplo del sector textil, en donde podemos empezar o partir la programación de nuestra producción a partir de tendencias del mercado, de ejercicios de investigación y desarrollo que estemos haciendo, de investigación y de diseño de esos perfiles de esos consumidores, de qué están consumiendo, cuáles son las tendencias, cuáles son los colores que van a pegar, cuáles son las materias primas que se están utilizando, cómo nos enfocamos hacia la sostenibilidad, que es, digamos, lo que más tendencia está cogiendo desde el punto de vista manufacturero, el tema de emisiones de carbono, etcétera, cómo a través de esto le empezamos a agregar valor y cómo una vez producimos estos productos, resultado de estas investigaciones, cómo lo vamos a poner en el mercado, cómo lo vamos a mercadear, cómo lo vamos a distribuir, pero sobre todo también cuál va a ser ese servicio postventa que vamos a prestar, que nos va a diferenciar de los demás competidores, no solamente locales, sino internacionales. Entonces, cuando el empresario empieza a ver esta sonrisa de valor agregado, ya la discusión cambia completamente, ¿cierto? Y cambia en términos de ¿qué? Que ya nos podemos entender ordenadamente en términos de unos atractores de intervención, como se los mencionaba en la diapositiva de los 4 aspectos claves. Estos son los 5 atractores de intervención. Este es el portafolio institucional que tenemos hoy en Medellín. Obviamente pues no me caben todos, por eso ponemos otros. Acá arriba tenemos los 6 clústeres y tenemos unas nuevas dinámicas económicas que son igualmente importantes para nuestra ciudad, que no nos debemos concentrar únicamente en los clústeres, pero que tenemos que tener mucho cuidado que estas nuevas dinámicas sí tengan un crecimiento o una perspectiva, mucho más clara y sostenible que otras dinámicas que de pronto no han tenido tanto éxito en nuestra ciudad, ¿cierto? Entonces no quisiera detenerme en esta diapositiva, solamente se las quería mostrar porque es que el rol de nosotros, precisamente como se los mencionaba en esa política pública de industria, ciencia, tecnología e industria, es un rol de facilitador. Entonces por eso nosotros somos los que generamos este ejercicio de interacción sistémica donde cada uno de los empresarios de cada clúster está interactuando permanentemente con cada una de estas instituciones en cada uno de estos atractores. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros hoy con Emplanta? Emplanta está aquí, crecimiento y clústeres competitivos. Cuando uno le da clic a ese atractor, solamente vamos a encontrar 2 cosas. Uno es el acceso a mercados para pequeñas empresas que solamente requieren precisamente hacer inteligencia de nuevos mercados, hacer inteligencia de nuevos clientes, de nuevos consumidores, pero también está el tema de productividad operativa, que es lo que tenemos en Emplanta. También tenemos con el CTA otro proyecto que es diferente, está más enfocado al sector servicios, que se llama Turismo Avanza, que también se está encargando precisamente de mejorar la productividad, pero más enfocado hacia el marketing digital, pues porque esa es la tendencia, digamos, del sector turístico. Los que han paseado, yo creo en los últimos 2 años o 1 año, mi
atrevería a decir que todos o han comprado el tiquete de avión por internet, o han reservado el hotel por internet, o han reservado el tour donde estén en Europa o en Estados Unidos, donde se han alquilado el carro por internet. Entonces miren que la productividad no solamente se enfoca en esto, sino también en el sector o en esa dimensión virtual, y por eso tenemos con el CTA ese proyecto también que se llama Turismo Avanza. Entonces en este atractor están ustedes, y acá en Innovación en Acción, que es un atractor transversal porque precisamente es donde más recursos estamos invirtiendo, ya les voy a mostrar más adelante, es donde estamos pues con el CTA. Acá está el CTA y aquí está pues cada uno de los sectores y las nuevas dinámicas. Ponemos aquí como ejemplo la industria de alimentos, la industria química y farmacéutica, y uno muy importante que es un emprendimiento resultado de este ejercicio de articulación institucional que se llama la Red de Ensamble. Para los que no saben de qué se trata este proyecto, en Medellín están ubicadas 3 de las ensambladoras más importantes de motos, que son Yamaha, AKT y Auteco. Está la ensambladora de carros, una de las 2 ensambladoras de carros, porque Mazda ya se retiró de Colombia, una es General Motors que está en Bogotá, la otra es Sofasa Renault que está en Medellín, ASEP, que es la empresa más grande de electrodomésticos o línea blanca de Colombia, y Melco Mitsubishi Ascensores, que pues obviamente construye pues estas soluciones en ascensores. Estas 6 empresas se juntaron, muy diferentes entre sí, unas ensamblan motos, otras ensamblan carros, otras ascensores y otras neveras, pero tienen procesos afín, ¿cierto? Por ejemplo, darle el acabado a una lámina cold roll, que hay que darle un proceso de galvanizado, de cromado, o otros pues que de pronto no conozco bien, pero son procesos muy similares. Incluso la generación de economías de escala con proveedores internacionales, porque las dimensiones puede que sean similares, la tecnología, por ejemplo las punzonadoras, las troqueladoras, las dobladoras pueden ser similares también. Entonces estas seis empresas se juntaron precisamente para lograr una transversalidad en el proceso de ensamble de materiales o de manufactura de altísimo valor agregado. ¿Qué se generó con esto? Se generó por el lado de la alcaldía y concretamente de la Secretaría de Desarrollo Económico un proceso de desarrollo de proveedores. Las 6 empresas eligieron 16 proveedores que vamos a intervenir bajo la metodología Monozukuri. No sé cuántos de aquí conocen esa metodología, yo no la conocía, pero eso es una capacidad que se le va a crear al CTA, o que el CTA va a desarrollar con proveedores locales precisamente en el ejercicio de experimentar nuevas capacidades. Con la ASI, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y Área Metropolitana, vamos a lograr que para estas 6 empresas se logren tener ofertas concretas para que proveedores internacionales se ubiquen en Medellín con todos los beneficios tributarios que les podemos ofrecer, para precisamente ir logrando una integración regional mucho más eficiente. Hoy me atrevería a decir que el promedio de integración de esta red de 6 empresas puede estar entre el 27 y 30%, y los objetivos o los estándares de sus casas matriz, pues que no son ninguna bobada, pues una es Yamaha Japón, Mitsubishi Japón, Renault Francia, digamos que ASEP es la única que es local 100%, nos pone la vara muy alta en términos de integración, es decir, casi que pasar de un 27-30% de integración a un 45-50% como lo tienen en el mismo sector ciudades como Florianópolis, como se me olvida la otra de Brasil, bueno, no recuerdo el nombre, bueno, otras ciudades como Ciudad de México o incluso ciudades en Rumania que hoy están ensamblando vehículos que tienen una integración pues mucho más eficiente. Entonces eso lo estamos logrando. Y finalmente con Ruta N, en ese ejercicio de crear capacidades, con Ruta N se está desarrollando el primer centro de desarrollo tecnológico para el sector de ensamble. Entonces ese es un buen ejemplo de que iniciativas que vienen desde el sector privado con propuestas concretas hacia el sector público sí se pueden lograr si hay unos objetivos y unas metas absolutamente claras. Eso está pasando aquí junto con este atractor en una nueva dinámica. De pronto, en la medida que uno vaya avanzando en esto, pues se puede hacer más fácil, o en la medida que ustedes interactúen más, digamos, con el sector público, cada vez se va a hacer más claro todo este concepto. Espero que hoy no salgan como muy perdidos de todo lo que estamos explicando, porque la verdad es mucho, pero la verdad es que es muy apasionante poder lograr unas intervenciones con un relacionamiento institucional, con un relacionamiento privado, para crear unas nuevas dinámicas que realmente van a generar pues un desarrollo muy importante.
¿Qué pasa en términos de competitividad cuando uno analiza toda la evolución de nuestras industrias, de las industrias que ustedes representan, en términos de tecnología versus educación? Y la educación entendida desde el talento humano que ustedes necesitan para liderar o para coordinar o para administrar los procesos que muy seguramente van a salir de este ejercicio de incrementar la productividad. No sé cuántas empresas nuevas hay en este programa, pero la verdad es que cuando hicimos el corte o cuando vimos los resultados de Implanta 2013 y vimos que bajo la metodología Kaizen se crearon esos grupos, esos equipos de mejoramiento continuo, y empezamos a ver cómo las empresas a través de esos equipos se empezaban a adentrar mucho más en los procesos, a proponer mejoramientos, a proponer proyectos al interior de las empresas, pues lo primero es que para el empresario se vuelve un problema, porque ya estás empezando a tener funcionarios con mucha más iniciativa que te proponen mucho más hacia el beneficio de tu empresa, y la pregunta ahí o el interrogante es ¿cuántos recursos tengo yo disponibles realmente para no frustrar ese equipo que ya está teniendo una inercia o una dinámica muy importante en términos de mejoramiento? Pero lo segundo también es que empiezan a emerger oportunidades en términos de mejoramiento de productividad o incluso de innovación que me exigen a mí como empresario empezar a buscar un talento humano diferente al que he contratado históricamente. Por ejemplo, en una empresa que no tenía sistematizado todo su proceso o automatizado todo su proceso de producción, pues nos empiezan a exigir un montón de ingenieros de software, por ejemplo, ingenieros de sistemas que nos empiecen a monitorear o administrar la trazabilidad de la producción, que eran funcionarios que antes no teníamos, y eso puede ser resultado de este programa o puede ser resultado de la iniciativa de ustedes cuando proponen mejoramientos. Entonces, la cuestión aquí es cómo la tecnología cada vez evoluciona mucho más rápido que la educación, por lo menos en Colombia. Con un ejemplo concreto, una institución como el Pascual Bravo, como el ITM, que está formando animadores digitales, por ejemplo. No conozco el software, pero pongamos uno que conozcamos todos, el AutoCAD, ¿cierto? Si nosotros estamos formando diseñadores o diagramadores en AutoCAD, pero resulta que las licencias que tenemos nosotros de AutoCAD desde la institución no las podemos sino actualizar cada 2 años, pero resulta que AutoCAD actualiza su software cada 6 meses, cada vez la brecha va a ser más grande, porque cuando este pelado o esta persona que salga graduada sale con la versión 2.0, pero resulta que en el mercado ya estamos trabajando con la versión 5.0, ¿qué está pasando ahí? Entonces, ¿cómo hacer para que esta brecha se cierre cada vez más? Y aquí hay un papel fundamental de los empresarios en términos de cada vez con mucha más, con mucho más flujo de información más efectivo que ustedes nos pasen a través de instituciones como ASICAM o como la ANDI o como ProAntioquia o como la Cámara de Comercio, esas nuevas vacantes o esas necesidades o esos requerimientos de formación, porque eso es lo único que nos permite a nosotros pues, poder cerrar esa brecha. Un poco cifras para que se hagan una idea de qué representan los 6 clústeres de Medellín en términos de PIB. Somos el 27, o los clústeres son el 27% del PIB de Antioquia, el 31% de la base empresarial y el 33% de los activos, el 33% del valor agregado manufacturero, el 44% del emprendimiento se genera en estos 6 clústeres, el 45% de las exportaciones se dan desde los 6 clústeres y el 34% de los empleos. Todo lo que les he venido contando, la generación de capacidades, la evolución de la discusión con ustedes los empresarios y nosotros como sector público, en la generación de capacidades, en la creación de instituciones, todo eso, cómo la filosofía de interacción sistémica antes, cuando yo les mostraba en la sonrisa del valor agregado abajo, el eslabón que menos valor agregado generaba, que era la producción, cómo antes los empresarios nos pedían a nosotros una filosofía de interacción enfocada hacia el paternalismo o el proteccionismo, a la cero competencia y a las estructuras de control. Y hoy, gracias a todo el ecosistema que tenemos de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, a todo ese ecosistema institucional que les mostraba en ese eje Y, hoy nos podemos dar el lujo en Medellín, diferente a Colombia, de tener unos empresarios que están pidiendo más que todo autonomía y una generación de capacidades pues que no voy a ser tan disco rayado de seguírselas mencionando, pero que están básicamente enfocadas en productividad, innovación, internacionalización, exportaciones, acceso a mercado, etcétera. Y en tema de recursos, pues cuando antes nos estaban pidiendo siempre plata, deme plata, es que necesitamos plata, es que no tenemos plata, no tenemos dinero para competir, es que mi competidor, todo eso, cuando todo estaba enfocado en recursos en términos físicos y financieros, ya hoy los recursos
no los piden es en términos de conocimiento. Y en planta sí que es un buen ejemplo de esto. En planta sí que es un buen ejemplo de esto, porque en planta, ustedes que están sentados ahí saben que para poder estar sentados ahí tenían que haber puesto una contrapartida, ¿cierto? Una contrapartida dependiendo del tamaño de la empresa, si tenía menos de tantos empleados tenían que poner un salario mínimo, más de tantos empleados uno y medio, y así sucesivamente. Entonces ya no estamos pidiendo recursos, ya incluso los estamos aportando. Pero cuando ustedes aportan ese recurso, ¿qué están exigiendo? Están exigiendo conocimiento y nuevas metodologías, como en este caso la metodología Kaizen, que muy seguramente va a tener unas implicaciones muy positivas en las empresas que ustedes representan. Y sobre todo, las relaciones. Para los que no saben, mañana sale la primera misión en planta para Japón, precisamente para conocer esas buenas prácticas. La verdad no sé cuáles son las empresas, yo estaba montado en ese avión y me tocó bajarme, pero quería y me soñaba conocer, por ejemplo, la planta de producción de Toyota. Yo creo que Toyota es de los estándares más altos que uno tiene en términos de mejoramiento continuo y de estándares de calidad. Pero eso es lo que pasa con un proyecto como en planta. Yo me podría quedar aquí media hora más contándoles qué pasa con Créame, qué pasa con la Cámara de Comercio, qué pasa con Ruta N, pero pues estamos en planta y creo que en planta es un buen ejemplo de cómo los empresarios ya lo que nos exigen es más conocimiento y mucho más relacionamiento, más que recursos que ellos mismos pues están poniendo. Entonces, hasta ahí creo que hay un buen resumen de lo que está hoy la política y la estrategia. Solamente para hacer un resumen, recuerden la definición de competitividad. De la definición de competitividad de una institución tan importante como la OECD, extraemos un modelo de política pública enfocada a la ciencia, la tecnología y la industria, y de esa estrategia somos capaces también de ponernos una restricción que es cerrar las brechas de inequidad que hay en nuestra sociedad. ¿Cuál es la estructura? En términos de recursos, esta es la evolución en los últimos 10 años en términos de recursos destinados para ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Creo que las cifras hablan por sí solas de lo que está pasando en Medellín y sobre todo lo que es capaz de apalancar esta cifra, porque es que cuando uno habla de 25.000 millones, cuando se detonó toda esta transformación, toda esta experiencia, toda esta generación de capacidades, yo no sé si ustedes se acuerdan, en el gobierno de Fajardo existía un programa que se llamaba Medellín Mi Empresa. Medellín Mi Empresa en su momento era ese programa que se encargaba de llevar consultores a las empresas, ayudarles a organizar la estructura contable, la estructura financiera, la estructura de mercadeo, la estructura administrativa, la estructura de talento humano, todo eso, pero era más que todo un ejercicio de acompañamiento al empresario. Ahora yo me atrevería a decir que con estos 347.000 millones de pesos somos capaces de jalar el doble, de apalancar el doble con recursos provenientes tanto de cooperación internacional como de gobierno nacional. Entonces, por eso lo importante de mostrar esta gráfica no quiere decir que este gobierno esté más interesado que el de Sergio Fajardo, ni mucho menos. Simplemente esto lo que nos demuestra es que el camino que se empezó acá o lo que se sembró acá ya son los árboles grandes que estamos, digamos, cortando acá y que nos está permitiendo industrializar mucho más la política pública y crecer en términos de cobertura empresarial. Esta es la estructura de la vicealcaldía. Recuerden que en la modernización del 2012 se crearon las 6 vicealcaldías. Nosotros somos esta vicealcaldía, esta es la Secretaría de Desarrollo Económico, no me voy a tener acá. Acá están las instituciones descentralizadas. Y este es el enfoque de intervención de la Secretaría desde el desarrollo empresarial y social, la innovación y la internacionalización. Básicamente acá estamos nosotros en el fortalecimiento empresarial, vean, productividad operacional, como un gran objetivo, un gran indicador desde el plan de desarrollo, es decir, ustedes están acompañándonos o ustedes son el validador de que esto sí va por buen camino. Y finalmente, después de la estructura, pues viene cómo, a través de cada una de estas intervenciones o enfoques, cómo es que estamos trabajando fuertemente, sobre todo desde el punto de vista de emprendimiento. Digamos, porque acá está en planta y acá está Turismo Avanza, pero lo que me interesa a mí en últimas, o lo que nos interesa a nosotros desde la Secretaría, es que ustedes no solamente se identifiquen con un programa o con un enfoque de fortalecimiento, sino sobre todo que se nutra el tema del emprendimiento. Esta gráfica nos permite a nosotros mostrarles a ustedes cómo está en este momento en Medellín la estructura empresarial, en términos de tamaño y en términos de desempeño en ventas y utilidades.
Esta flechita lo que indica es, el punto de partida explica el número de empresas que hay en autoempleo. Autoempleo son empresas de menos de 5 empleados. Hay muchísimas empresas de menos de 5 empleados que su desempeño en ventas y utilidades es muy poco o es muy pobre. En emprendimientos de acumulación media hay menos empresas que su comportamiento en términos de ventas y utilidades es mucho mejor, y definitivamente en emprendimientos de alto impacto hay muy pocas empresas que su desempeño en ventas y utilidades es absolutamente extraordinario. ¿Por qué esta gráfica? ¿Qué tiene que ver con ustedes que están trabajando la productividad operativa? ¿Qué tiene que ver con ustedes que no son emprendedores, que muchos de ustedes son empleados de unas empresas que en su momento fueron emprendimientos? Esta gráfica, atado a una imagen que les voy a mostrar más adelante, pero me voy a adelantar, que se llama Tomar la Iniciativa, explica cómo lo que queremos en Medellín, e incluso lo demuestran las inversiones, ¿cierto?, por año, lo que queremos es no lograr más empresas acá de inmediato. Es importante que se creen más empresas de alto impacto desde cero, pero es más importante aún que estas empresas que están acá logren empezar a crecer de esta forma y logren empezarse a desempeñar en términos de mercados, en términos de productividad de esta forma. Y es que cuando ustedes se den cuenta, cuando estén los consultores metidos en sus plantas con sus equipos de producción, trabajando fuertemente en optimizar procesos y productos, y los márgenes de rentabilidad empiecen a mejorar, resulta que estamos dando esta transición. Porque estamos partiendo de que aquí no hay empresas de menos de 5 empleados. Estamos partiendo de que aquí hay empresas de más de 25 empleados, lo cual las clasifica pues en estos dos cuadrantes. Y ponemos los logos de los diferentes programas que tenemos para que ustedes se hagan una idea. Ya más adelante les voy a mostrar la ruta del emprendimiento que les permite enfocarse ustedes en términos de productividad, de acceso a mercados, de innovación, de internacionalización, de financiación, etc. ¿Qué preferimos nosotros? Por cada empresa de alto impacto que se crea en Medellín, pueden generar empleos como lo generan 20 o 30 empresas de autoempleo. El problema de estas empresas es que nacen y mueren muy rápido. Son ciclos. Yo abro una panadería, la consolido, vendo los panes, pero cuando no soy capaz de generarle valor agregado, resulta que el vecino ya no me compra a mí, sino que le compra al otro. Entonces son sectores muy volátiles, son consumidores muy volátiles que no hacen sostenible este tipo de empresas de más de 5 años. En cambio aquí, yo estoy creando, por ejemplo, Ecoflora. Ecoflora, los que conocen Ecoflora, es una empresa resultado de investigación de la Universidad de Antioquia que a través de biotecnología fue capaz de crear productos para el cuidado del ser humano y también biofertilizantes para la industria agropecuaria. A eso es a lo que le estamos apuntando, pero no le estamos apuntando a que se creen solamente ecofloras. Solamente les pongo un ejemplo. Le estamos apuntando a que la industria que va a viajar con nosotros a Japón la semana entrante sea capaz de tener este aspiracional y acceder ya de forma más productiva, ya incrementando sus capacidades productivas a programas de innovación, como por ejemplo el programa de desarrollo de producto o prototipaje que tiene hoy Ruta N, ¿cierto? Entonces ojalá fuéramos capaces de conectar absolutamente todos los programas y que estos dos sean como ya el moño o la graduación en términos de fortalecimiento empresarial que hay en nuestra ciudad. Cultura y Semana Global del Emprendimiento. ¿Esto qué es? Semana Global es la forma en la que nosotros conectamos en planta, por ejemplo, solo por poner un ejemplo de un programa, lo conectamos en simultánea durante esta semana de noviembre para que 150 países del mundo conozcan qué está haciendo Medellín en términos de productividad operativa. Pero no solamente en productividad, también en emprendimiento, también en fortalecimiento empresarial, también en redes empresariales, etc. Pero todo se resume en que en simultánea esta plataforma nos permite conectarnos con otros pares en otras partes del mundo para poder homologar y compartir buenas prácticas. Entonces este era el logo. Yo tomo la iniciativa. Culturae, cuando nació en el 2004-2005, nació con un eslogan que se llamaba hacer empresa, qué buen negocio, y es importante. Nosotros no hemos renunciado ni mucho menos a que en Medellín no se sigan creando empresas nuevas o que no se siga generando emprendimientos desde las universidades, pero es tan importante para nosotros el que es capaz de crear una empresa como el que está dentro de una empresa y es capaz de tomar la iniciativa y proponerle a su jefe que hay áreas de oportunidad por mejorar
pero que también hay áreas de oportunidad para crear nuevas empresas o nuevos negocios que empiecen a transversalizar o a incrementar su participación en una cadena de valor, como era el caso pues de la sonrisa. Entonces, con este Yo Tomo la Iniciativa, lo que estamos es, en el buen sentido de la palabra o de la frase, estamos retando a la ciudadanía de Medellín a que se identifiquen como unos líderes transformadores. Y anteriormente Cultura E segmentaba a los que éramos empleados de los que salían de la universidad a crear empresa. Ahora Cultura E lo que nos está invitando es a que todos tomemos la iniciativa. Yo soy tan emprendedor en la alcaldía por promover nuevos proyectos y nuevas plataformas de interacción con los empresarios, como el recién graduado de administración de empresas que monta una empresa de software, o como el recién graduado del ITM que monta una empresa de mermeladas o de morcillas. Eso es lo importante que hay que tener en cuenta, o sea, que todos seamos capaces en un momento de tomar la iniciativa y decir, venga, yo aporto. Y ahí es un poco la invitación a los que están aquí, lleven este mensaje. Nosotros estamos dispuestos a que esta estrategia permee hasta el último rincón de cualquier empresa, porque hemos visto también que las empresas grandes, consolidadas, es más complejo que generen innovación que las pequeñas. Digamos que la robustez de las industrias ya consolidadas les impide poder generar nuevo conocimiento, nueva innovación, y eso muchas veces lo podemos lograr a través de, por ejemplo, comprarle la empresa a un emprendedor o asociarme con un emprendedor o tercerizar el conocimiento, etcétera, ¿cierto? Entonces, la invitación es eso, a tomar la iniciativa. Posicionar a Medellín como plataforma de emprendimiento líder en el país que propicia la innovación y el crecimiento empresarial. Acá está toda la identificación de parte de ustedes con esto, precisamente porque a lo que queremos llegar es a la generación de innovación y que esa innovación sea un vehículo para poder generar crecimiento empresarial. Este es el ecosistema institucional de emprendimiento. Aquí no está el CTA, porque el CTA nos aporta o nos nutre de base empresarial, precisamente para que empecemos a procesarla acá. El CTA, digamos, no tiene una capacidad para aquellos que quieran generar intraemprendimiento, pero el CTA sí nos los puede pasar a nosotros, precisamente para que, o a nosotros pues a este ecosistema institucional, para que se pueda trabajar pues decididamente eso. Esta estrategia tiene las historias de 150 emprendedores de diferentes sectores. Esto es un poco lo que hace también en planta con el programa o con la actividad de el reconocimiento, la gala de reconocimientos, porque lo que nos permite, el mensaje es el mismo. Desde el punto de vista de emprendimiento, acá estamos reconociendo la labor de 3 jóvenes. Desde el punto de vista de en planta, estamos reconociendo la labor ya no de las personas, sino de los equipos de trabajo. Y lo van a ver en la gala de este año, que va a ser en el marco de la Semana Global del Emprendimiento, que todo está pues obviamente sintonizado. Esta es la ruta del emprendimiento y miren, acá está en planta. Pero está en planta, está Ruta N, está la ANDI, está ProAntioquia, está CREAM, está la Cámara y está todo el portafolio institucional. Acá no se lee nada, pero muy seguramente les haremos llegar el plegable donde se ve pues mucho más claro. Incluso en internet está, Juan, ¿cómo es que es la página donde está esto? medellinemprendedora.org. Bueno, en el fanpage de Facebook aparece la lupita y entonces uno va haciendo el ejercicio. ¿De dónde nace esto? De poner al emprendedor o al empresario en la mitad. Si nosotros desde lo público fuéramos empresarios, ¿qué le pediríamos a la alcaldía? Bueno, resulta, es que yo soy emprendedor, sí, pero no tengo idea, ¿qué hago? No, pues váyase para la unidad de emprendimiento de su universidad y empiece a trabajar en semilleros, en grupos de investigación, etcétera. No, pero resulta que es que yo soy emprendedor y tengo una idea, pero no sé cómo desarrollarla. Entonces váyase para Parque, que allá a través de la metodología Canvas le ayudan a montar su modelo de negocio. Pues que yo ya tengo mi empresa formalizada, pero solamente tengo 3 empleos y necesito capital de trabajo. Bueno, usted está en estrato 3 o menos. Entonces váyase para el Banco de las Oportunidades a que le presten plata. Y si está por fuera del estrato 3, entre 6 y 4, entonces y así. Sucesivamente empezamos a hacernos las preguntas que habitualmente se puede hacer un emprendedor o un microempresario y definimos esta ruta. Creemos que es una forma práctica. Esto está en la versión 1.0 y creemos que en menos de 2 meses, con esto publicado, podemos llegar a la versión 20. Porque cada vez más van a salir más y más actividades que irán nutriendo esta ruta. Tenemos el magazine, el primer magazine de emprendimiento y de desarrollo empresarial que tiene una ciudad, me atrevería a decir en Latinoamérica, en donde estamos precisamente trabajando en ese driver de mentalidad y cultura que ya les voy a mostrar a través de Toma la Iniciativa de la Semana Global y de Cultura E. Esto va a tener una circulación, ojalá
para el año entrante, esto es un piloto apenas, pero podamos tener una circulación mucho más frecuente. La isla itinerante es un CDSO móvil, yo me imagino que ustedes conocen los CDSOs, esto es cómo le llevamos el conocimiento y la plataforma de innovación y de emprendimiento a cualquier esquina de la ciudad. Es un camión de esos grandes que uno puede acondicionar como una oficina y lo brandeamos pues con toda esta estrategia. Y finalmente estos son los drivers. ¿Qué es lo que queremos realmente generar con el emprendimiento? Pues acompañamiento a la generación de más empresas, necesitamos generar más empresas, tanto nuevas empresas como spin-off empresariales, que es lo que llamamos el intraemprendimiento, la articulación y el fortalecimiento empresarial, la mentalidad y la cultura, el fortalecimiento del fomento a la financiación, la movilización empresarial, y que al final estos 5 drivers nos generen innovación y proyectos pues en nuestro modelo. El Congreso Global de Emprendimiento es para los emprendedores también pues como el mundial del emprendimiento. Este señor es Jonathan Ormans, el presidente del Congreso, nuestro alcalde, y Catalina Ortiz, la directora general de Impulsa Colombia. Entonces, eso es básicamente en términos de emprendimiento. Acá tenemos las inversiones en términos pues, de innovación, los 4 programas que tenemos, Ruta N, el Plan Distrito y Medellín Ciudad Inteligente. No me voy a detener acá, pero muy importante lo que se va a lograr con el Pacto por la Innovación, que es lograr que ustedes, los empresarios, logren por lo menos llegar a una inversión en innovación que represente el 1% total, ya sea de las ventas o del Producto Interno Bruto que ustedes están generando pues, al año. Esto va a ser realmente una revolución, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, porque nos va a permitir casi que tener la vara muy alta, con un estándar muy importante. Para que se hagan una idea, a nivel mundial se invierte más o menos entre el 3 y el 3.8% del Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación. En Colombia y en Medellín estamos alrededor, sumando lo público y lo privado, en un 0.5%. Pero lo más importante aquí es que cambiemos la tendencia de que el 60% de la inversión en innovación sea desde lo público y el 40% desde lo privado, mientras que en países como Canadá y Corea es completamente a la inversa, es 70% privado y 30% público, lo cual lo hace pues mucho más sostenible. En internacionalización, la atracción de inversión extranjera directa es clave para la ciudad, para la generación de empleo, para la generación de capacidades. Ya se los conté con el ejercicio que estamos haciendo con la red de ensamble de traer proveedores a través de esta estrategia de atracción de inversión extranjera para que se asienten en nuestra ciudad los recursos de cooperación. En este caso, digamos que ya Medellín no es una ciudad objetivo de recibir cooperación, porque precisamente ya estamos haciendo tantas cosas que han tenido tanto impacto que ya nos volvemos una ciudad que coopera con otras ciudades. Entonces ese indicador de pronto va a quedar un poco colgado, pero ante la situación es una buena noticia uno poderse dar el lujo de frenar la cooperación y empezarla a generar. Y finalmente pues la promoción de ciudad, que es lo que hace un aliado muy importante, que es el Buró, que nos permite ir por todo el mundo captando eventos que son estratégicos tanto para los clústeres como eventos que se vuelven de ciudad, como por ejemplo el Foro Urbano Mundial, la Asamblea del BID en el 2009, el Congreso Global de Emprendimiento en el 2016 y así pues eventos de ese tipo. Yo ya estuve sentado de ese lado desde el sector privado y con mucha inquietud. Me preocupaba también de pronto ni siquiera conocer nada. Ante la invisibilidad de pronto de todo lo bueno que hacían las alcaldías anteriores, pero la poca cercanía que se tenían con los empresarios desde el punto de vista de la política pública, eso nos llenaba de angustia en la ANDI, pero eso nos ha servido precisamente para aprovechar este espacio. Estamos tratando de cubrir todos los escenarios para que ustedes, los empresarios o las personas que representan las empresas o están dedicadas al mundo empresarial, cada vez más de pronto no lo entiendan ya, pero sí se inquieten en explorar las páginas de internet, en explorar los portales, en explorar las redes sociales, en explorar directamente, en este caso como el CTA de pronto puede tener más experiencia para relacionarlos a ustedes con otras instituciones o articularlos con otras instituciones, pero sé que este es un primer avance, sí estoy convencido de que este es un primer avance muy importante de algo muy grande que va a comenzar a pasar en nuestra ciudad, y es que la innovación no la va a detener nadie, y la innovación parte de ustedes. Y lo primero que tienen que conocer es qué hay en la ciudad para poder innovar y para poder ser más productivos. Y creo, eso sí creo, esta presentación lo puede dejar
medianamente claro, por lo menos dejar abierta la inquietud para que ustedes avancen mucho más y se inquieten mucho más por acercarse a esta y a otras instituciones. Muchísimas gracias.